Lo que voy a compartir con ustedes ocurrió hace apenas 6 días, y todavía tiemblo al contar cada detalle. Me llamo Benjamin Rosen, y hasta el 5 de agosto de 2025, vivía lo que creía una vida perfectamente normal en Manhattan. Tengo 52 años, soy un asesor financiero que ha construido toda su existencia en torno a hojas de cálculo, reuniones con clientes y las cómodas rutinas de la vida judía moderna. Asistí a la sinagoga cuando la tradición lo exigía, cumplí con la dieta kosher por respeto a mi difunta madre y conservé la fe suficiente para sentirme conectado culturalmente sin entregar nunca mi corazón. Antes de continuar, por favor, escriban ready en los comentarios y suscríbanse a este canal inmediatamente. Lo que estoy a punto de revelar nunca se ha compartido públicamente hasta este momento, y el tiempo apremia. Esa mañana de martes comenzó como tantas otras. Caminaba hacia mi oficina en la Quinta Avenida, repasando mentalmente mi presentación para una importante reunión con un cliente. Caía una lluvia ligera pero constante, y Nueva York vibraba con su energía habitual, aunque envuelta en un velo gris. Los vendedores ambulantes abrían sus paraguas, los turistas se abrigaban mejor con las chaquetas y la familiar sinfonía de bocinas se mezclaba con el repiqueteo del agua sobre el asfalto. Recuerdo haberme parado en mi puesto de café favorito, regentado por Ahmad, un anciano palestino que siempre me recibía con genuina calidez a pesar de nuestros diferentes orígenes. Mientras me servía mi café negro de siempre, ocurrió algo inusual. Me miró fijamente a los ojos con una intensidad que nunca antes había visto y dijo: «Señor Benjamin, hoy el cielo le hablará. Escuche con algo más que sus oídos». Le quité importancia, atribuyendo sus palabras a los pensamientos místicos que suelen surgir con la edad. Pero al alejarme, su frase resonó en mi mente con extraña persistencia. «El cielo le hablará». ¿Qué significaba eso? Estaba cruzando la intersección de la 42 y Broadway cuando ocurrió. Un coche, con las luces desenfocadas por la lluvia, no se detuvo en la señal. Lo vi venir, pero ya estaba a mitad de camino y no podía hacer nada. En ese instante, el ruido de la ciudad pareció desvanecerse en un zumbido lejano, reemplazado por algo que solo puedo describir como el susurro de la eternidad misma. Y entonces el impacto. No sentí miedo, solo una abrumadora sensación de anticipación, como si toda mi vida hubiera sido una preparación para ese preciso momento. La transición no fue gradual. En un instante, yacía inmóvil sobre el asfalto caliente, con voces preocupadas a mi alrededor. Y al siguiente, estaba de pie en un lugar que desafiaba todas las leyes de la física que jamás había aprendido. No era la Tierra, pero se sentía más real que cualquier lugar terrenal que hubiera visitado. El suelo bajo mis pies parecía hecho de luz cristalizada, sólida pero a la vez translúcida, latiendo con energía que respondía a mis pensamientos. Sobre mí se extendía un cielo con colores para los que ningún idioma humano tiene palabras. Era como si alguien hubiera tomado la puesta de sol más hermosa jamás pintada y multiplicado su intensidad por 1000, para luego añadir dimensiones de belleza que los ojos terrenales jamás podrían percibir. El aire mismo parecía estar vivo, impregnado de fragancias que despertaban recuerdos que desconocía tener, una sensación que me hablaba de hogar de una manera que ninguna morada terrenal jamás podría. Pero fue la figura que se acercaba lo que me detuvo en seco. Incluso desde la distancia, sabía quién era, aunque mi educación judía me decía a gritos que era imposible. Caminó hacia mí con una gracia que hacía que la atmósfera a su alrededor brillara de reverencia. Su presencia poseía una autoridad que podría haber dominado galaxias. Sin embargo, su rostro irradiaba un amor tan personal e íntimo que sentí que había estado esperando este encuentro toda mi vida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, comprendí por qué la gente a lo largo de la historia se había arrodillado ante él. Esta no era la pálida figura europea de las obras de arte cristianas. Este era Yeshua de Nazaret tal como era en realidad. Sus rasgos de Oriente Medio llevaban el peso de la eternidad en cada línea. Sus ojos albergaban una profunda compasión capaz de sanar las heridas más profundas del alma humana. Benjamín, habló, aunque sus labios permanecieron inmóviles.
Las palabras llegaron directamente a mi conciencia, cargadas con la autoridad de quien creó el universo. Has sido traído aquí con un propósito sagrado. Lo que estás a punto de presenciar debe ser compartido con mi gente. La hora es más tardía de lo que nadie imagina, y las señales ya se manifiestan. Quise hablar para responder las 1000 preguntas que inundaban mi mente, pero su presencia me abrumó. Toda duda que alguna vez albergué sobre su identidad se desvaneció en ese instante. No se trataba de una figura religiosa perteneciente a otra fe. Era el Mesías que todos los profetas habían predicho. El cumplimiento de cada promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Extendió la mano, de repente, el espacio a nuestro alrededor se transformó. Ya no estábamos en ese reino cristalino, sino suspendidos sobre la Tierra misma, observando cómo el planeta giraba lentamente bajo nosotros. Pero esta no era la Tierra tal como se ve desde el espacio en fotografías. Esta era la Tierra tal como realmente existe, con corrientes de luz y oscuridad fluyendo a través de los continentes, representando las oraciones y la condición espiritual de la humanidad misma. Mira con atención, Benjamín, dijo, con una voz que transmitía tanto amor infinito como una advertencia urgente. 4 eventos se desarrollarán después del 17 de agosto. Cada uno servirá como un último llamado al despertar antes de que se cierre la puerta de la misericordia. Quienes tengan ojos espirituales reconocerán estas señales por lo que son. Quienes permanezcan espiritualmente ciegos las atribuirán a causas naturales y perderán por completo su significado eterno. Mientras hablaba, apareció ante nosotros un pergamino, no hecho de pergamino, sino tejido con hilos de luz viva. Cada hilo latía con energía divina, y comprendí que lo escrito allí había sido determinado antes de la fundación del mundo. El pergamino se desenrolló lentamente, revelando no palabras, sino imágenes vivientes que se movían y respiraban con poder profético. La primera visión comenzó a manifestarse y me encontré presenciando algo que cambiará para siempre mi comprensión de la relación entre el cielo y la tierra. Lo que vi en esos momentos sagrados desafiará todo lo que crees saber sobre los tiempos en que vivimos y la batalla espiritual que se libra en las almas de la humanidad. El primer evento que me mostró fue completamente diferente a todo lo que mi mente racional podría haber concebido. Los hilos luminosos de los pergaminos comenzaron a tejerse en una visión tan vívida que me sentí transportado directamente a la escena. Me encontré flotando sobre lo que reconocí como el Medio Oriente, observando cómo los equipos arqueológicos trabajaban frenéticamente en las excavaciones cerca de la antigua Jerusalén. Pero este no era un trabajo arqueológico común y corriente. Pude ver fuerzas espirituales guiando sus manos, dirigiéndolas hacia descubrimientos que habían permanecido ocultos durante milenios. Los propios trabajadores parecían ignorar la ayuda sobrenatural que recibían, pero observé cómo sus herramientas eran guiadas para descubrir artefactos que sacudirían los cimientos del escepticismo moderno. Benjamín, dijo Jesús a mi lado, con una voz que transmitía el peso de una profecía. El 23 de agosto, descubrirán evidencia física de mi ministerio terrenal que no podrá ser refutada, inscripciones con mi nombre, pertenencias de mis discípulos, lo más importante, la prueba de mi resurrección que obligará incluso a los ateos más recalcitrantes a reconsiderar todo lo que creen. Observé cómo los arqueólogos extraían de la tierra una tablilla de piedra cubierta con texto arameo antiguo. En cuanto se expuso a la luz del sol, las inscripciones comenzaron a brillar con una luz interior visible solo para ojos espirituales. Pude leer las palabras con la misma claridad que si estuvieran escritas en inglés. Yeshua de Nazaret, quien fue crucificado y resucitó al tercer día, se nos apareció y nos mostró sus heridas. Pero la visión se expandió más allá del sitio arqueológico. Vi a los canales de noticias de todo el mundo luchando por explicar el descubrimiento. Los científicos se reunieron en conferencias de emergencia, y sus teorías se desmoronaron a medida que las pruebas de laboratorio confirmaban la autenticidad de artefactos que, según su cosmovisión, no deberían existir. Líderes religiosos de todas las denominaciones convocaron reuniones de emergencia. Algunos se regocijaron, mientras que otros se llenaron de pánico ante la evidencia que desafió sus cómodas interpretaciones.
Este descubrimiento dividirá al mundo, me explicó Jesús. Quienes han estado buscando la verdad se regocijarán y su fe se fortalecerá enormemente. Pero quienes se benefician de la oscuridad espiritual se enfurecerán. Los gobiernos intentarán suprimir los hallazgos. Los medios de comunicación intentarán desacreditar la evidencia. Las instituciones académicas se esforzarán por mantener su visión materialista del mundo. Pero la verdad se propaga como la pólvora cuando llega el momento señalado. La visión cambió y vi algo que me llenó el corazón de asombro y preocupación. En hogares de todo el mundo, familias se reunían alrededor de sus televisores y monitores de computadora, viendo imágenes de los descubrimientos. Vi a niños de tan solo 5 años señalando las antiguas inscripciones y declarando con conocimiento sobrenatural, ese es Jesús. Realmente vivió. Realmente murió por nosotros. Pero también observé una reacción más siniestra. En las salas de juntas de las grandes corporaciones, los ejecutivos se reunían en sesiones de emergencia, no para tratar estrategias comerciales, sino para controlar los daños. Vi instituciones religiosas donde los líderes estaban más preocupados por mantener sus puestos que por reconocer la intervención divina que ocurría ante sus ojos. Algunos ya estaban elaborando declaraciones para minimizar la importancia de los descubrimientos, protegiendo sus territorios teológicos en lugar de celebrar la validación de su supuesta fe. A medida que la primera visión comenzaba a desvanecerse, Jesús se volvió hacia mí con ojos que reflejaban alegría y tristeza a la vez. Muchos presenciarán estas pruebas y aún así se negarán a creer, dijo. Sus corazones se han endurecido tanto por el orgullo y la sabiduría mundana que ni siquiera las pruebas milagrosas pueden penetrar su ceguera voluntaria. Pero para quienes tienen un corazón blando, esta será la llave que abre la puerta a la vida eterna. Los hilos de los pergaminos se reorganizaron e inmediatamente fui atraído a la segunda visión. Esta vez me encontré suspendido sobre lo que parecían ser grandes ciudades de Europa y Norteamérica. La escena era de aparente normalidad, gente en sus rutinas diarias, tráfico fluido por calles concurridas, el ritmo habitual de la civilización moderna. Pero entonces algo extraordinario comenzó a manifestarse en el ámbito espiritual. Pude ver lo que el ojo humano jamás podría percibir. Ríos de oración ascendían desde lugares dispersos como columnas de luz que perforaban la oscuridad. No provenían de grandes catedrales ni iglesias famosas, sino de humildes apartamentos, salas de oración en sótanos e incluso estacionamientos donde se reunían pequeños grupos de creyentes. El 29 de agosto, Jesús habló con una autoridad que hizo temblar el aire que nos rodea. Desataré una ola de encuentros sobrenaturales que tocarán todos los continentes simultáneamente. Pero estos no se producirán mediante eventos religiosos organizados ni evangelistas famosos. Visitaré a la gente común en sus hogares, sus lugares de trabajo, sus momentos de mayor desesperación. La visión se intensificó y comencé a presenciar estos encuentros divinos en tiempo real. En Londres, un hombre de negocios que trabajaba hasta tarde en su oficina de repente sintió que su habitación se llenaba de una presencia tan poderosa que cayó de rodillas. Sabía sin lugar a dudas que Jesucristo era real y lo llamaba a entregar su vida. En Bombay, un profesor hindú que estudiaba textos antiguos observó con asombro cómo las palabras de la página comenzaban a transformarse, revelando verdades sobre el Mesías que sus creencias anteriores jamás le habían revelado. En El Cairo, una devota musulmana tuvo una visión de Jesús mientras oraba en su casa, lo que la llevó a la conversión inmediata a pesar de las peligrosas consecuencias que enfrentaría. Pero no solo los incrédulos experimentaban estos encuentros. Cristianos cuya fe se había enfriado recibían un llamado de atención que reavivó su pasión por Dios con una intensidad que nunca antes habían conocido. Vi a un pastor en Chicago que llevaba años viviendo en la inercia religiosa. Estaba preparando un sermón cuando su estudio se llenó de luz y escuchó a Jesús hablarle directamente al corazón sobre la condición de su vida espiritual. El encuentro fue tan poderoso que pasó 3 días llorando y arrepintiéndose. Cuando finalmente se levantó para predicar ese domingo, toda la congregación fue transformada por la unción que reposó sobre él.
Esta cosecha no dependerá de organizaciones humanas ni de instituciones religiosas, me dijo Jesús mientras observábamos estas escenas. Será un movimiento de mi espíritu que trasciende las fronteras denominacionales y las barreras culturales. Estoy llamando a mis obreros al campo para la reunión final. Lo que más me impactó de esta visión fue la velocidad de las transformaciones. A diferencia de los esfuerzos evangelísticos tradicionales, que pueden tardar meses o años en ver resultados, estos encuentros sobrenaturales estaban produciendo cambios de vida inmediatos y radicales. La gente estaba abandonando carreras lucrativas para servir a Dios. Familias distanciadas durante décadas se reconciliaban de la noche a la mañana. Comunidades enteras se transformaban a medida que el avivamiento se propagaba de persona a persona como fuego sagrado. Observé cómo las plataformas de redes sociales que se habían usado para sembrar oscuridad y división se inundaban de repente con testimonios de las intervenciones milagrosas de Dios. Una famosa actriz de Hollywood tuvo un encuentro sobrenatural en un set de rodaje e inmediatamente comenzó a usar su plataforma para compartir el Evangelio. Atletas, músicos e influencers de todos los ámbitos vieron sus corazones transformados y sus voces redirigidas hacia propósitos eternos. Pero también presencié la feroz resistencia que surgió en respuesta a este movimiento. Los líderes religiosos, sintiéndose amenazados por este despertar popular, comenzaron a manifestarse en su contra, alegando que se trataba de un engaño o histeria colectiva. Funcionarios gubernamentales de algunos países intentaron suprimir los testimonios y arrestar a quienes compartieron sus experiencias públicamente. El enemigo no permaneció inactivo durante este tiempo. Vi cómo se promovían experiencias sobrenaturales falsas para confundir a la gente y apartarla del verdadero mover de Dios. Surgieron falsos profetas que afirmaban tener revelaciones especiales, y muchos fueron engañados por señales y prodigios que no provenían del cielo. Quienes conocen mi voz no serán engañados. Jesús me aseguró al observar manifestaciones tanto auténticas como falsas. El fruto de los encuentros genuinos conmigo siempre será el arrepentimiento, la humildad, el amor al prójimo y un deseo ardiente de compartir el Evangelio. Cualquier experiencia sobrenatural que produzca orgullo, división o que centre la atención en el mensajero en lugar del mensaje no proviene de mí. Al llegar la segunda visión a su clímax, presencié algo que me dejó sin aliento. Las fronteras entre las naciones parecieron disolverse a medida que este despertar espiritual conectaba a creyentes de todos los continentes. Antiguos enemigos se abrazaban como hermanos. Antiguos conflictos étnicos se resolvían a medida que las personas se reconocían mutuamente como hijos del mismo Padre Celestial. El pergamino comenzó a moverse de nuevo, y me sentí atraído hacia la tercera visión. Pero esta vez, había algo diferente en la atmósfera espiritual que nos rodeaba. Un sutil escalofrío pareció invadir la escena, y la expresión de Jesús se tornó más seria de lo que había presenciado hasta entonces. Lo que estás a punto de ver ya ha comenzado a manifestarse en lugares ocultos, dijo, con una advertencia en su voz que me estremeció el espíritu. Pero después del 5 de septiembre, se alzará ante el mundo como una luz aparente, aunque será la oscuridad más profunda que la humanidad jamás haya enfrentado. En cuanto esas palabras salieron de sus labios, me vi inmerso en una escena que me hizo estremecer de horror espiritual. Me encontré de pie en lo que parecía un magnífico salón de actos lleno de miles de personas de todas las naciones y orígenes. La arquitectura era impresionante, combinando elementos de todas las grandes civilizaciones de la historia, como si estuviera diseñada para atraer a todas las sensibilidades culturales simultáneamente. En el centro de esta reunión se alzaba una figura que, al principio, parecía radiante, indescriptible. Su presencia captó la atención de todos en aquel vasto espacio, y al comenzar a hablar, su voz transmitió una resonancia que parecía trascender los oídos y dirigirse directamente a los anhelos más profundos del corazón humano. Su belleza hacía que los estándares terrenales de atracción parecieran toscos e insuficientes. Pero al observar con ojos espirituales, vi lo que la multitud hipnotizada no podía ver. Tras su luminosa apariencia se movían sombras que se retorcían como seres vivos, susurrando mentiras a sus oyentes.
Cada palabra que pronunciaba estaba forjada con astucia sobrenatural, diseñada para sonar a sabiduría, pero en realidad apartaba a las almas de la verdad. Nunca mencionó el pecado, nunca habló de la necesidad de redención mediante la sangre del Cordero. En cambio, habló del potencial humano, de ascender a una consciencia superior, de convertirnos en dioses mediante la evolución espiritual. La multitud estaba pendiente de cada una de sus palabras. Muchos lloraban con lo que creían éxtasis espiritual, sin percatarse de que estaban siendo engañados sistemáticamente por el mismísimo padre de la mentira. Benjamín, dijo Jesús a mi lado, con la voz cargada de dolor. Este es el gran engaño que se extenderá por toda la tierra. Incluso muchos de los míos se sentirán atraídos por esta falsa luz porque no han aprendido a discernir mi verdadera voz de la falsificación. Verán milagros y señales, pero no probarán a los espíritus para ver si son míos. Observé con horror cómo respetados líderes religiosos, personas que reconocía de la televisión y conferencias, asentían en señal de aprobación ante las palabras engañosas que emanaban de este falso Mesías. Algunos incluso dieron un paso al frente para respaldar públicamente su mensaje, proclamando que esta era la unidad y la paz que el mundo había estado esperando. Pero entonces, como velas encendidas en la oscuridad absoluta, empecé a ver a personas dispersas entre la multitud que permanecían impasibles ante el espectáculo. Eran personas comunes, muchas de ellas desconocidas para el mundo, pero cada una llevaba en su interior el fuego genuino del Espíritu Santo. Una adolescente en la última fila meneó la cabeza en silencio y comenzó a orar. Un anciano cerca del frente se levantó y salió, negándose a participar en el engaño. Estos son mi remanente, explicó Jesús. Su voz estaba llena de orgullo y tristeza. Los he preparado para esta hora a través de años de pruebas y tribulaciones. Conocen mi voz tan íntimamente que ninguna falsificación puede engañarlos. Observen lo que sucede cuando empiezan a hablar. La adolescente que había visto se puso de pie de repente con una voz que parecía demasiado potente para su pequeño cuerpo. Empezó a declarar verdades de las Escrituras. Sus palabras atravesaron la atmósfera de falsedad como una espada, e inmediatamente varias personas cerca de ella comenzaron a llorar mientras se les caían las escamas espirituales de los ojos. La perfecta compostura del falso Mesías flaqueó por un instante, y su hermosa máscara se deslizó para revelar algo antiguo y malévolo debajo. Pero se recuperó rápidamente, señalando con desdén a la joven mientras pronunciaba palabras de aparente compasión que, en realidad, buscaban desacreditar su testimonio. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. A lo largo de la asamblea, otros creyentes ocultos comenzaron a ponerse de pie y a hablar la verdad, no con odio ni condenación, sino con la autoridad que emana de una relación genuina con el Dios vivo. Algunos entre la multitud comenzaron a huir, conscientes de repente de que habían estado sentados en presencia del mal supremo disfrazado de luz. La visión cambió y vi esta misma situación repitiéndose en todo el mundo. En grandes estadios y mediante transmisiones televisivas, este engañador se ganaba el corazón de millones de personas, mientras unos pocos fieles se mantenían como testigos de la verdad. La persecución de estos creyentes remanentes fue rápida y severa. Pero su disposición a sufrir por la verdad se convirtió en un faro que guió a muchos otros fuera del engaño. Por eso es tan crucial el tiempo de preparación. Jesús me dijo, mientras observamos estas escenas, quienes han cimentado sus vidas sobre el sólido fundamento de mi palabra no se tambalearán cuando soplen los vientos del engaño. Pero quienes solo tienen una fe superficial serán arrastrados por el diluvio de mentiras. La tercera visión comenzó a desvanecerse, pero no sin antes ver una escena final que me aterrorizó y me animó a la vez. En lugares recónditos del mundo, pequeños grupos de verdaderos creyentes se reunían para orar y adorar. Sus reuniones eran sencillas, a menudo en sótanos o lugares remotos para evitar la persecución. Pero la presencia de Dios en estas reuniones era tan poderosa que había ángeles de guardia en cada puerta. A medida que esa visión se disolvía en la luz eterna que nos rodeaba, el pergamino comenzó a revelar su mensaje final. Jesús se volvió hacia mí con ojos que albergaban el peso de la eternidad.
Y supe que lo que estaba a punto de presenciar sería la más significativa de todas las revelaciones que me había mostrado. El cuarto y último evento, dijo, pondrá a prueba la fe de toda persona en la tierra. Separará el trigo de la paja de una vez por todas, revelando quién me pertenece realmente y quién solo ha estado jugando juegos religiosos. Esta vez, la visión que se abrió ante mí fue de alcance cósmico. Me encontré observando todo el sistema solar desde una perspectiva que desafiaba la comprensión humana. El Sol, la Luna y las estrellas parecían latir con anticipación, como si toda la creación contuviera la respiración esperando lo que estaba a punto de suceder. Entonces lo vi acercarse desde las profundidades del espacio. No era un objeto celestial natural, sino algo que irradiaba inteligencia y propósito. Al acercarse a la Tierra, me di cuenta de que era una manifestación de gloria divina tan intensa que transformaría todo lo que tocara. El 12 de septiembre, Jesús anunció con una voz que hizo temblar los cielos, abriré una ventana en el reino espiritual que permitirá que mi gloria toque la tierra de maneras nunca vistas desde los días de Moisés. Durante 7 días y 7 noches, esta luz bañará el planeta, y cada ser humano experimentará mi presencia de maneras que jamás imaginó. Observé cómo este resplandor divino comenzó a interactuar con la atmósfera terrestre. Pero su efecto no fue uniforme en toda la humanidad. Quienes habían preparado sus corazones mediante el arrepentimiento y la fe genuinos comenzaron a brillar con una luz interior que igualaba la iluminación celestial. Sus rostros brillaban como el de Moisés en el monte Sí. Y dondequiera que caminaban, los milagros seguían sus pasos. Niños que habían nacido con discapacidades sanaban instantáneamente cuando estos portadores de luz los tocaban. Las enfermedades terminales huían de las habitaciones de hospital donde estos creyentes transformados ofrecían oraciones. Incluso la tierra misma parecía responder a su presencia, con cultivos que maduraban en cuestión de horas en lugar de meses en las zonas por donde caminaban. Pero para quienes habían endurecido sus corazones contra la verdad, esta misma luz divina se convirtió en una fuente de tormento. No podían contemplarla sin experimentar una convicción tan intensa que parecía dolor físico. Muchos huyeron a cuevas y búnkeres subterráneos, intentando escapar del penetrante resplandor de santidad que exponía cada pecado oculto y rebelión secreta. La separación de la que habló Jesús se hizo visible para toda la humanidad durante estos 7 días. Ya no era posible fingir fe ni ocultar la condición espiritual. Quienes verdaderamente pertenecen a Dios brillaban con su gloria, mientras que quienes pertenecen al enemigo se revelaban en su desnudez espiritual. Las instituciones religiosas que habían transigido con el mundo encontraron sus edificios envueltos en oscuridad incluso en medio de la luz sobrenatural. Pero las humildes reuniones de oración en hogares e iglesias sencillas brillaban con tal resplandor que la gente viajaba desde kilómetros de distancia solo para estar en su presencia. Vi familias divididas como la verdadera condición espiritual de cada miembro. Se hizo evidente. Algunos hogares se vieron destrozados cuando la luz reveló quienes tenían una fe genuina y quienes habían llevado una vida hipócrita. Sin embargo, en otras familias, esta misma luz trajo una unidad sin precedentes, pues los creyentes ocultos finalmente pudieron reconocerse. Las estructuras de poder del mundo se derrumbaron durante estos 7 días, al quedar innegablemente clara la verdadera fuente de autoridad. Los líderes políticos que habían gobernado mediante el engaño y la manipulación se vieron incapaces de funcionar ante la verdad absoluta. Los sistemas financieros basados en la avaricia y la corrupción colapsaron al quedar expuestos sus fundamentos espirituales. Pero lo más significativo fue que presencié a millones de personas en todo el mundo arrodillarse en sincero arrepentimiento al descubrir la realidad de la santidad de Dios por primera vez en sus vidas. La luz que atormentaba a los rebeldes se convirtió en un bálsamo sanador para quienes se humillaron ante su Creador. Esta es la cosecha final, explicó Jesús mientras observábamos cómo las almas se transformaban por el encuentro divino. Después de estos 7 días, la puerta de la misericordia se cerrará para esta era. Quienes no me hayan elegido para entonces habrán tomado su decisión eterna. El tiempo de la fe tibia y la transigencia espiritual habrá terminado para siempre. Vi que durante estos 7 días,
El falso Mesías que había presenciado en la tercera visión haría su última jugada para ganarse la lealtad de la humanidad. Incapaz de falsificar la luz divina, intentaría convencer a la gente de que se trataba de una invasión alienígena hostil o algún otro engaño diseñado para poner a prueba su lealtad. Muchos de los que habían quedado cautivados por sus primeras actuaciones ahora lo verían tal como era, mientras la luz divina despojaba de toda pretensión e ilusión. Pero otros, con el corazón completamente endurecido por meses de engaño, optarían por seguirlo incluso en la oscuridad eterna antes que humillarse ante la verdadera luz del mundo. La visión alcanzó su clímax al presenciar los momentos finales de estos 7 días. Quienes habían sido transformados por la luz divina se reunieron en una unidad sobrenatural que trascendió toda división terrenal. Permanecieron como un solo pueblo, una sola familia, un solo cuerpo, preparados para lo que vendría después. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la luz sobrenatural comenzó a retirarse de la tierra. Pero quienes habían sido tocados por ella conservaron su resplandor, marcados para siempre como pertenecientes al Dios Altísimo. Ellos serían quienes guiarían a la humanidad a través de cualquier prueba que les aguardara, sirviendo como testimonios vivientes de la realidad del amor y la verdad divinos. Al desvanecerse la cuarta y última visión de mi vista espiritual, Jesús se volvió hacia mí por última vez. Su rostro irradiaba una mezcla de amor infinito y preocupación urgente que me conmovió profundamente. Benjamín, dijo, con una voz que cargaba con el peso de la eternidad. ¿Has visto lo que pronto debe suceder? Estos 4 eventos se desarrollarán exactamente como les he mostrado, comenzando tan solo 6 días después de su regreso a su cuerpo terrenal. El tiempo de preparación está a punto de terminar. Quienes escuchen su testimonio y respondan con fe genuina estarán preparados para lo que les espera. Pero quienes ignoren estas advertencias enfrentarán las consecuencias de su decisión. Sentí el peso abrumador de la responsabilidad sobre mis hombros como un manto. ¿Cómo podía yo, un simple asesor financiero de Manhattan, transmitir un mensaje tan monumental? ¿Cómo podría convencer a alguien de que lo que había vivido era real? Como si leyera mis pensamientos, Jesús puso su mano sobre mi hombro e inmediatamente sentí una fuerza que inundaba cada rincón de mi ser. No estás solo en esta tarea, me aseguró. Confirmaré tus palabras con señales y prodigios. Mi espíritu dará testimonio junto con el tuyo a quienes tengan el corazón dispuesto a recibir la verdad. No temas a quienes se burlen o duden. Habla con quienes te envíe y yo haré el resto. A medida que la visión final se desvanecía y Jesús comenzaba a alejarse de mi vista, sentí que me atraían de vuelta al mundo que había dejado atrás. Pero sus últimas palabras ardían en mí como fuego. Dile a mi pueblo que prepare sus corazones ahora, porque después del 17 de agosto, estos 4 eventos se desarrollarán rápidamente. Quienes estén listos brillarán como estrellas en la oscuridad. Quienes no lo sean serán arrastrados por las mismas fuerzas que creían que los salvarían. Los 4 eventos que presencié. El descubrimiento arqueológico del 23 de agosto que silenciará a todo escéptico. Los encuentros sobrenaturales que comienzan el 29 de agosto y que transformarán millones de corazones. El gran engaño que aparecerá el 5 de septiembre y que pondrá a prueba incluso a los elegidos. Y los 7 días de luz divina que comienzan el 12 de septiembre y que separarán el trigo de la paja para siempre. Estas no son posibilidades lejanas. Son realidades inminentes que transformarán nuestro mundo en cuestión de semanas. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este testimonio. Si aún estás aquí, significa que algo te conmovió profundamente. Ahora, te invitamos a dar un pequeño paso que puede tener un gran impacto. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves para que podamos orar por tu país. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las poderosas revelaciones que compartimos a diario. Y lo más importante, comparte este vídeo con al menos 3 personas que ames. Amigos, familiares, hermanos y hermanas en la fe. Porque un simple clic puede cambiar un alma, reavivar la esperanza y devolver un corazón a Dios.
Que el Señor te bendiga y te guíe siempre en la verdad.